Pues ya estamos aquí, de vuelta en Observatorio, como usted sabe, en nuestra sección desde el campus, con Óscar Cruz Barney, y vamos a hablar de abogados. Entre Abogados te veas, Óscar, y tú nos vas a hablar de la ética de los abogados y de la colegiación. Así es, pero mira, la ética profesional, sí, o la deontología profesional, es uno de los elementos básicos que definen a la profesión jurídica, que definen específicamente a los abogados. ¿Por qué? Porque la abogacía para su ejercicio requiere de una serie de condiciones que permitan que ese abogado pueda ejercer los derechos de defensa de su representado. ¿Condiciones como cuáles? Independencia y libertad. Okay. Esas son las dos condiciones fundamentales. Independencia para aceptar o rechazar un asunto, independencia para poder representar al cliente correctamente frente a las autoridades, libertad para poder ejercer todas las acciones correspondientes a su cliente dentro del Estado de Derecho y dentro de un marco jurídico aplicable. En ese sentido, independencia y libertad son absolutamente necesarias. ¿Por qué? Porque el abogado se convierte en un elemento sumamente incómodo para el Estado, porque critica, porque no permite que se hagan acciones de una forma ilegal o de una forma incorrecta, porque defiende los derechos de sus representados cuando estos son vulnerados por terceros o bien por el Estado mismo. Por el Estado. ¿No? Entonces, ese entorno de independencia y libertad es esencial. Pero vale la pena subrayarlo, porque eso quiere decir que no basta con conocer las normas, con saber interpretarlas, con tener una técnica jurídica sólida. Y me lleva a hacerte una pregunta que tiene que ver con nuestra responsabilidad en la universidad. ¿Cómo deberíamos de formar a los abogados? Porque podemos formar abogados buenísimos desde el punto de vista técnico, perfecto, pero digamos con un problema de ausencia de normas éticas. Ahí. La ética profesional tiene, digamos, varias formas para fortalecerla, entrarle y para transmitírsela al abogado y al estudiante de Derecho. De entrada, lo primero que tiene que hacer la universidad es transmitirle a sus estudiantes de Derecho que no están estudiando cualquier cosa, que lo que espera la sociedad de ellos, ¿sí?, es una participación responsable, es una participación socialmente involucrada, es una participación con responsabilidad social. Por lo tanto, el abogado, que tiene que tener independencia y libertad, pues va a tener una práctica o un ejercicio profesional que el Estado mismo y que la sociedad misma deben de cuidar y privilegiar para que su abogado pueda defender y ejercer los derechos. ¿De qué me sirve a mí un abogado técnicamente preparado que tiene una formación ética absolutamente deficiente, que no aplica el orden jurídico, que lo vulnera, que le da la vuelta, que lo viola constantemente? Por eso en la universidad se debe transmitir de entrada la importancia social del profesionista del derecho y dos, las normas éticas. Las normas éticas no son principios son cosas muy concretas, exactos, muy palpables, muy fáciles de comprender. Además. Muy fáciles de comprender. Entonces la enseñanza de la deontología y de la ética no debe de estar en manos de solamente teóricos de la filosofía del derecho, sino de prácticos, que tengan problemas prácticos que le presenten al estudiante de Derecho en el tema de casos concretos, saber cómo te tienes que posicionar en este asunto. ¿Qué pasa con el secreto profesional? ¿En qué casos puede violarse o en ningún caso podría violarse? ¿Qué pasa con el cobro de honorarios? ¿Qué pasa con las relaciones con la contraparte y con el abogado contrario? ¿Qué pasa? ¿Cuánto dura el secreto profesional? ¿No? Como abogado, tengo muy claro cuáles son las responsabilidades en las que incurre otro abogado que rompe las reglas que enmarcan el debido ejercicio de la profesión, pero me refiero no a las normas éticas. Y te preguntaría, ¿cuáles son las consecuencias de violar, digamos, este marco normativo deontológico, que no es el marco normativo jurídico? En México tenemos un grave problema, y es que al no haber colegiación obligatoria, las normas deontológicas que tienen los colegios de abogados serios y bien organizados, que todos ellos tienen un código de ética profesional, pues se le aplica solamente a sus agremiados. Y los colegios nacionales que tienen esos códigos abren procesos cuando existe una denuncia contra mala praxis, pero etcétera. Si un abogado no está colegiado y entonces viola, por ejemplo, el secreto profesional. En principio está en manos del juez, está en manos del Poder Judicial el control y la sanción. Pero ¿qué pasa? Que la judicatura, que está muy ocupada en muchas otras cosas, pues al abogado lo deja actuar y en tanto no se metan con el juez, poco importa lo que hagan en sus relaciones con la contraparte o con su propio cliente. Entonces, el control ético por eso está estrictamente vinculado a la colegiación profesional, porque tiene que ser un control ético por los pares. ¿Por qué? Porque el control por los pares garantiza la independencia y la libertad.
Si el control lo hace el juez, ¿qué sucede? Cuando ese abogado empieza a hacerle incómodo al juez, le puede abrir Claro, un le das expediente. un poder al juez Esa que no debe de que tener. distorsiona el sentido de su función Exacto, y jurisdiccional que como distorsiona la árbitro. impartición de justicia. Claro. Si le doy ese control ético a una entidad del Estado, una entidad gubernamental, es mucho peor. O sea, claro, Porque controlas entonces- al gremio de los abogados desde el Estado. que está para defender los derechos. Adiós la independencia de la que hablabas hace algunos minutos y Exactamente. adiós la libertad de la que hablabas hace Exactamente. algunos minutos. Entonces, se dice, no, es que no deben de ser los pares porque entonces eso vulnera la libre competencia. No, eso no tiene que ver con libre competencia. El control ético no tiene que ver con el acceso a los clientes o a los mercados o con la libertad para el cobro de honorarios. Es un control que se hace para garantizarle por sus pares, porque todos están interesados en mantener esa independencia y esa libertad. Está muy bien. Yo creo que debemos hacer un programa de observatorio sobre el tema de colegiación. Ya lo tenemos ahí planeado, ahí Estoy está. de acuerdo. Nos queda un minuto y te quiero preguntar, ¿cómo va el proyecto? Ha habido, digamos, ahí un grupo que hemos impulsado la colegiación obligatoria, hay iniciativas legales, etcétera. ¿En dónde están las cosas hoy, La en enero de pelota está 2016? en el Senado de la República. Estamos esperando que dictaminen el contenido de la iniciativa. Estamos esperando también que la Comisión Federal de Competencia Económica emita una opinión sobre los efectos en la competencia económica del proyecto correspondiente para, en su caso, hacer las modificaciones que recomiende la propia comisión. Y está ahorita en manos del Senado y es responsabilidad del Senado el sacar adelante este proyecto, en el entendido de que ese proyecto traerá una mejora en los servicios jurídicos para la sociedad mexicana. Es un proyecto que busca mejorar el nivel del ejercicio profesional, mejorar el nivel de la ética profesional, mejorar el nivel de los estudios profesionales. Y que tiene una recepción social sumamente positiva. Está muy bien. Y hay que impulsarlo y no debemos de quitar el dedo del renglón. Eso es lo que te voy a preguntar. ¿La batalla no está perdida, Oscar? Para nada. Nada. ¿Y tú crees que se puede ganar? Yo creo que se puede ganar, que todavía se puede ganar y que la sociedad mexicana debe de exigir que se gane esa batalla. Pues laicamente, ahora sí que los abogados te escuchen, Oscar, porque yo estoy totalmente de acuerdo. Es un proyecto que me convence y que me convoca y que estoy seguro que mejoraría la práctica profesional de la abogacía en nuestro país. Vamos a un corte.